Muy bien, amados. Semana número 4. Se establece y se destruye la civilización. Si tienen preguntas, ¿verdad? Ahorita conforme vayamos avanzando, háganlas, no se queden, ¿verdad? Callados. Si tienen algún comentario igual, amados, se trata de que nos alimentemos unos con otros, ¿verdad? No es nada más que hable yo, así es que tengan toda la libertad para hacerlo. Primero tenemos que entender, y estamos hablando ahorita de eso, precisamente, que la forma de vida había sido muy simple antes del pecado, ¿sí? Había sido muy placentera y entró el pecado y se volvió dolorosa y complicada la existencia del hombre y de la mujer. La vida eterna desapareció con el árbol de la vida y la muerte siempre estaba cercana. Algo de lo que no se tenían que preocupar Adán y Eva, que no sabían que existía, la muerte, de repente se hizo una realidad diaria en sus vidas. No sabían cuándo iban a dejar de existir. Antes se levantaban todos los días y tenían la cercanía con Dios, la comunión con el Padre, en el huerto que Él creó, una vida perfecta. De repente todo esto, amados, se destruyó con el pecado. De tener abundancia de alimento pasaron a una lucha en contra de la naturaleza, solo para sobrevivir. Antes Adán labraba y cuidaba el huerto que el Señor había plantado y de ahí se alimentaba, pero ahora el Señor le dijo: tú vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente y cada día, ¿verdad? Vas a tener que sembrar y la tierra no te va a producir como el Edén te produce, sino que te va a producir espinas y cardos. Vas a batallar para sobrevivir. El compañerismo con Dios, hermanos, y entre ellos, ¿verdad?, también se vio afectado, pues las relaciones entre estos se hicieron conflictivas. Yo no me había puesto a pensar, hasta que estaba estudiando esto, dije, antes del pecado, Adán y Eva no habían tenido pleitos, hermanos, como esposo y esposa. Pero imagínate después de haber pecado y haber sido echados del Edén, ¿cuántas veces no se han de haber reclamado a Adán y Eva lo que hicieron? Porque acuérdense, inmediatamente cuando Dios empieza a llamarles, Adán dice: la mujer que me diste. Inmediatamente. Y luego Eva: es que la serpiente me engañó. Y yo estoy seguro, hermanos, que ya después, cuando el Señor los echa del Edén y que estaban ahí, ¿verdad?, batallando para vivir, Adán echándole la culpa a Eva y Eva echándole la culpa a Adán. La relación ahora no nada más con Dios fue rota, sino que entre seres humanos empiezan los conflictos desde aquel entonces, ¿verdad? Y es cosecha de lo que se sembró, ¿verdad?, del pecado. Entonces, prácticamente el conflicto en la tierra, hermanos, empieza ahora a ser entre dos grupos. Aquellos que van a seguir a Dios y aquellos que van a dejar completamente el tratar de tener comunión con Dios y hacer, ¿verdad?, lo que Satanás y su propia carne quieren, ¿verdad? Se desarrollan dos grupos de personas: la simiente de la mujer y la simiente, ¿verdad? Aquí vamos a llamarle la simiente santa, porque en realidad así es, ¿verdad? Simiente viene, ¿verdad?, de la palabra semilla, de la palabra semen, que nos va a dar como resultado, ¿verdad? Una simiente viene siendo, ¿verdad?, el origen. Una simiente santa. Entre paréntesis, la simiente de la mujer. Y ahorita vamos a especificar por qué mujer. Y la simiente, ¿verdad?, de Satanás o de pecado. Inclusive el Señor Jesucristo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está dando, identificando a que los que no son de Dios, su simiente es satánica, ¿verdad? No porque fueran engendrados fisiológicamente por Satanás, sino en el espíritu, ¿verdad? Y en la parte interna, ¿verdad?, traemos el pecado, la naturaleza pecaminosa, es la herencia
que nos dejaron Adán y Eva, no que nos dejó el Señor. El Señor nos dejó la simiente santa, que viene tomando forma en Jesucristo, el hijo de la mujer, porque no es hijo de José, es hijo de María, y concebido por el Padre, por el Espíritu Santo. Por eso es el hijo de la mujer, es protoevangelio, ¿verdad? Es una profecía acerca de Jesucristo. Aquí vemos la primera profecía acerca de Jesucristo, que es Génesis capítulo 3, ¿verdad? Verso 17, verso 15. Pondré hostilidad entre tú, está hablando, ¿verdad? A Satanás y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. O sea, aquí hablamos de simiente. Su simiente te golpeará la cabeza y tú lo golpearás el talón. Entonces, Génesis 3:15, estamos hablando del protoevangelio, la primera profecía mesiánica acerca del Señor Jesucristo, y por eso se le menciona como el hijo de la mujer. No está hablando precisamente de Eva, sino está hablando de María, ¿sí? Entonces, vemos que hay una línea de esta simiente santa, inclusive hay todo un estudio que podemos dar después. Es una línea, ¿verdad? Desde Adán, pasando, ¿verdad?, por Noé, pasando por Abraham, pasando por David, hasta llegar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Es la línea mesiánica, ¿verdad?, de donde el Mesías tenía que descender, ¿verdad?, que venía de la tribu de Judá, de la casa de David, ¿verdad?, de trazar, creo que son 40 generaciones, 40 y 40 hasta llegar hasta Adán. En Mateo no lo menciona, en el Evangelio de Mateo. Pero entonces aquí el entendimiento es ese, hermanos, entender que Adán y Eva fueron expulsados, pero ellos conocían la comunión con Dios. Y a sus hijos no. Caín y Abel no. Jesucristo, sí, físico. Aquí anteriormente hemos hablado de ahorita se me va a venir el término, permítame tantito. Una teofanía. Una teofanía. Buen día. Una teofanía es una forma que toma Dios para ser visible. No quiero la palabra visible, sino para ser palpable, para ser para tener comunión con su creación, podemos ponerle es una forma que toma Dios para manifestarse. Gracias. Al hombre. Recuerden que Dios es espíritu, dice Juan. Ya hablamos de esto. Ya hablamos de que cuando Dios existía en sí mismo y no había creación, no había necesidad de que Dios fuera escuchado o visto, porque no había ojos, ni había oídos, ni nada, ¿verdad? Entonces el Padre y el Hijo siempre han existido, pero Pablo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, la teofanía es Dios toma forma para que su creación pueda sentirlo, verlo, escucharlo, ¿verdad? Entonces, la teos es Dios, ¿verdad? Y fanía es manifestación. Entonces, vemos aquí cómo es que se presentaba el Señor al hombre, y lo vimos un miércoles y les di varias citas. Podemos notar, es audible. Si leemos aquí lo que pasó con Caín y Abel en el capítulo 4, vemos que el Señor le dice a Caín, ¿qué has hecho? Y Caín habla con él, ¿sí? Entonces, es audible Dios. Vemos que Moisés, cara a cara,
Todos los días se reunía con el Señor, cuando ya estaban en el desierto, en la tienda de reunión. Vemos a Dios manifestado en el Sinaí en una nube oscura de tinieblas con fuego y truenos. Son teofanías, son manifestaciones de Dios. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son manifestaciones de Dios para que podamos nosotros verlo, escucharlo y sentirlo, ¿sí? Una cierta ocasión Elías, cuando estaba deprimido y estaba en la cueva, que Dios le estaba buscando, Elías estaba buscando a Dios, y dice, y vino un trueno fuerte y no encontró Elías al Señor. Y entonces pasó un terremoto tampoco, dice, pero luego un leve silbido y dijo Elías, ahí está Dios. Es decir, Dios se manifestó en una nube de día para cubrir Israel y una columna de fuego de noche. Entonces vemos que hay teofanías, o sea, manifestaciones de Dios para ser visibles a los hombres. Pablo dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo, acuérdense, el término Cristo es el ungido, el elegido, el escogido de Dios, que es Cristo en carne. Es la imagen visible del Dios invisible. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la manera más segura en que podemos nosotros decir, buenos días, adelante. La manera más segura que nosotros podemos decir que Dios tenía comunión con Adán y Eva es por medio de la teofanía, ¿verdad? Es decir, del Hijo, o sea, en forma humana. Aparecerse en forma humana. El otro bien importante, cuando Él va con 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, se encuentra Abraham. Y Abraham dice que los ve desde lejos y empieza a adorarlo. Y viene y les dice, siéntense, coman conmigo, y comen con él. Hasta nos dice que primero les dio yogur, dice, ahí en Génesis. Después les preparó un cabrito y les dio de comer. Entonces vemos que son seres que tienen cuerpos, que hablan, que pueden comer. Entonces es segurísimo que es Dios encarnado, Cristo Jesús, ¿verdad? Desde aquel tiempo. No había nacido de mujer todavía. O sea, no había tomado el 100% la carne, pero la manifestación, la manera en que lo veían, yo estoy seguro que era el Señor Jesús, ¿sí? Por eso inclusive en el libro de Hebreos, capítulo 11, nos dice, Abraham lo vio de lejos y lo saludó, aunque no recibió, buenos días, lo prometido. Aquí nos está hablando que, ¿cómo que lo vio de lejos? O sea, está hablando que lo vio mucho antes de que tomara el cuerpo humano, pero lo vio en una manifestación. Y es donde otra vez volvemos al punto, hermanos, de que Dios hace lo que quiere, ¿verdad? No es que Dios cambiara de forma cada rato, ¿verdad? Vemos a Josué cuando antes de entrar a Jericó a luchar, dice que él vio un hombre con una espada desenvainada, ¿verdad? Y que le pregunta, ¿eres de nosotros o eres del enemigo? Y dice, no soy ninguno de los dos, más como comandante del ejército de Dios yo estoy aquí. Y dice que Josué lo adoró. Entonces, ningún ángel recibe adoración, solamente el Señor. Entonces vemos una teofanía, o sea, es Dios manifestado en una forma humana para que el hombre pueda verlo, pueda escucharlo, pueda tener comunión con él. Esa es la manera que yo creo y yo pienso que la Escritura, ¿verdad?, nos dice que el Señor se paseaba todos los días con Adán en el huerto. Esa es una, ¿verdad? La otra puede ser una voz y una presencia de luz. Pero si vemos que se apareció muchas veces humanamente y hasta comió, podemos tener la certeza que en realidad pues era la figura y la persona del Señor Jesucristo, el Hijo, manifestado, ¿verdad?, para tener comunión, Dios con ellos. Esa es la manera que se puede interpretar mejor, hermana. No digo que es la única, pero creo yo que así es. Entonces, buen día. Entonces, aquí tenemos prácticamente las 2 simientes, ¿verdad? La simiente santa o la mujer y la simiente de Satanás y de pecado. Y desde entonces el mundo está dividido, ¿verdad?, en 2, hermanos. Caín significa adquirido o poseído. Y Abel significa vanidad. No se sabe por qué se le dio este nombre, pero
Hay algo muy, muy bonito que aquí el escritor resalta. Ahorita lo vamos a encontrar. Donde dice que tu nombre no te marca o el significado, sino realmente tu actitud. Es decir, si Abel significaba vanidad, pues Abel no era vanidoso, era justo. Sí. Pero aquí tenemos que entender, ¿verdad?, que desde que Adán y Eva pecaron, el conflicto entró en la humanidad. Era perfecta, eran buenos. Permítanme un momento. Adán y Eva no tenían que discutir por qué color iban a pintar la recámara, hermanos. No se peleaban por si ir a comer tacos o ir a comer hamburguesas. No había nada de eso, ¿verdad? No había, perdón. Gracias, hermana. 82. No, yo lo subrayé, pero ahorita lo encontramos. No se preocupen. Aquí el punto es entender que la convivencia perfecta que Dios creó fue destruida por el pecado. Y a partir de ahí, pues los conflictos han estado presentes hasta el día de hoy. Naciones, hogares, ¿verdad?, pueblos, culturas. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido muertes, asesinatos, y los va a haber hasta que el Señor Jesucristo venga. Inclusive acuérdense que la muerte, la violencia fue lo que se usó para terminar con la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Vemos que por medio del pecado, y hemos hablado de esto, que Dios convierte inclusive lo malo en bendición. Por medio de la muerte, Cristo paga, ¿verdad?, nuestra deuda y nos es dada vida. Y es hermoso, hermanos, ver eso, como por medio del sufrimiento de la mujer ahora se va a concebir la vida. Y todo esto tiene un sentido espiritual, tiene un sentido de enseñanza, que nosotros aprendamos que a pesar de nuestras faltas y maldición que nos acarreamos, aún Dios tiene misericordia. Y Dios usa las cosas difíciles, sufrientes, para nuestra bendición. Y aquí entonces, amados, empieza la primera pregunta. ¿Por qué por qué Dios escogió la ofrenda de Abel como algo grato sobre la ofrenda de Caín, ¿verdad? Porque dice la gente, no, el primer conflicto que hubo es en la religión, por adorar a Dios. Caín y Abel, ¿verdad? Un hermano mata a otro. ¿Por qué? Por la religión. No, pues no era la religión, hermanos. En realidad aquí es la actitud del hombre, ¿verdad?, la que es el conflicto. No que Dios necesita ser adorado, sino la actitud con lo que el hombre, ¿verdad?, adora a Dios. Abel presenta una mejor ofrenda, hermanos, que Caín. No hay, vuelvo a repetir, Dios hace lo que quiere, pero Dios es un Dios justo. No hay favoritos con Dios, sino que Dios bendice a los justos. Las bienaventuranzas te están abriendo el corazón del Señor. Si vamos a Mateo, hermanos, ahí que es capítulo 5, vas a empezar a ver, o sea, es decir, ok, no es que Dios tiene favoritos, sino que a Dios le agrada la actitud buena. Verso 1, capítulo 5, verso 1. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Estos son, ¿verdad?, aquellas personas que no se creen mejores que otros, amados,
sino que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran son los que tienen empatía hacia otras personas, los que verdad les preocupa lo que les pasa a los demás. Dios bendice, hermanos, a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. El humilde es aquel que está dispuesto a ayudar, a dar lo suyo, a entregarse, ¿verdad? A no sobrepasar por los otros. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Eso quiere decir, Dios bendice a las personas que buscan la justicia, que quieren justicia, ¿verdad? Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, por el que el reino de los cielos les pertenece. Entonces nos fijamos, no es que Dios tenga hombres y mujeres favoritos, sino la actitud del corazón de los hombres y las mujeres es lo que bendice Dios. Si tú eres un hombre o una mujer compasiva que busca la paz, una mujer justa, un hombre con buen corazón, hermanos, humilde, créeme que el Señor va, ¿verdad?, a tender la bendición sobre ti. No es que seas alguien favorito de Dios por ser el hijo de un pastor, o por ser un pastor, o por ser un cristiano, un anciano. No, es en realidad la actitud del corazón lo que Dios bendice. Vemos que aquí Abel dice que trajo de lo mejor de sus rebaños, y Caín trajo de su cosecha. ¿Qué ves de diferencia ahí? Los dos trajeron ofrenda, pero Abel trajo de lo mejor, Caín trajo de lo regular. ¿Sí? Ay, ya estas naranjitas se van a echar a perder, mejor se las ofrendo al Señor. Al cabo se van a echar a perder. Están buenas, pero están más maduras que las demás, me van a durar menos. ¿Qué? ¿Tú crees que el Señor? Esto lo repite el apóstol Pablo, hermanos. Cuando den, no den con tristeza ni por necesidad. Y luego viene aquí otra vez la actitud, sino con un corazón alegre. Actitud, hermanos, no cantidad. Aquí la actitud es la que mira a Dios. Puedes traer lo mejor de tu cosecha, pero si Abel hubiera venido presumiendo, hermanos, ¿verdad?, y menospreciando a Caín, créanme que Dios no hubiera aceptado la ofrenda de Abel, aunque hubiera sido lo mejor de su cosecha. Porque lo que importa más es la actitud, es decir, la buena actitud de querer adorar a Dios. Abel hizo que escogiera, ¿verdad?, lo mejor. Caín, la actitud, hermanos, de desprecio hacia Dios. Si Dios ni se las come, a mí cuánto me cuesta cosechar, ¿verdad?, y cuidar mis verduras, pues le voy a dar lo que yo quiera darle. Entonces, la actitud es la que trajo ese conflicto a la vida de Caín, hermanos. Caín debió tratar de corregir su error. Se enojó con Dios, estuvo celoso de Abel, culpó a Dios. ¿Se acuerdan desde el principio? Adán, la mujer que me diste. Digo que ya desde aquí los conflictos están presentes, hermanos, en cualquier área, ¿verdad?, de la vida cotidiana, salud. Culpó a Dios, hermanos, porque no había aceptado bien su ofrenda. Culpó a Abel por haber dado una mejor ofrenda que él. Y el gran problema que tuvo con Abel surgió por tener una mala actitud propia. Y aquí es donde entonces vemos lo que hace. Premedita, hermanos, el asesinato de su hermano. No fue que ahí le dio un ataque de rabia y ahí mismo lo atacó, sino que lo premeditó. Lo invitó a salir al campo, ¿verdad?, donde él ya había puesto, había visto una piedra buena para usarla, ¿verdad?, y fue y lo mató. O sea, dejó que ese celo, dejó que esa envidia lo consumiera, ¿verdad?, y hizo lo que todos sabemos. Dios, claro que no estaba complacido con Caín, pero sin embargo, hermanos, no lo condenó a muerte inmediatamente el Señor, ¿verdad? No lo mató. En lugar de eso, hermanos, Dios quería que Caín se diera cuenta que tenía una actitud mala que lo llevaría al pecado. Dios quería que Caín se arrepintiera de corazón cuando trajo la ofrenda y el Señor no la aceptó. O sea, es decir, ¿por qué el Señor no aceptó su ofrenda? Quería que Caín pasara por un proceso, ¿sí? O sea, no nada más lo despreció y lo echó fuera, porque empezó a hablar con él antes de que asesinara a su hermano. Le dice, ¿verdad? Vamos ahí a Génesis capítulo 4. Fíjense cómo el Señor siempre, hermanos, ha querido la restauración, ¿verdad?, del pecador.
Ah, dice, pero no aceptó, capítulo 4, verso 5, Génesis. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Pregunta, ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí, antes de que Caín cometiera el asesinato, el Señor lo confronta. El Señor le dice la razón de su pecado y por qué no aceptó su ofrenda. Él quería que Caín se arrepintiera, hermanos. Antes de castigarlo, antes de traer maldición sobre su vida, trató de que se arrepintiera. Trató de que él volviera, ¿verdad?, a accionar y pensar. Y aquí, hermanos, Dios dice que el pecado es como un león escondido tras una puerta esperando destruirnos. Dios aconsejó a Caín que controlara su naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo habla mucho acerca de esta lucha, ¿verdad?, de la carne y el espíritu. Nos dice que es imposible controlar la naturaleza pecaminosa si no estamos en comunión con el Señor, si no estamos en obediencia al Señor, ¿verdad? Nos dice que nos pongamos la armadura completa, hermanos, que tengamos cuidado de las acechanzas de Satanás, que tengamos cuidado con nuestra propia, ¿verdad?, vida de pecado que está en nosotros, los deseos intensos, ¿verdad?, la concupiscencia. Y esto, entonces, vemos a Dios predicar desde el principio en contra del pecado y del arrepentimiento. Pero vemos desde el principio, hermanos, el corazón y la actitud rebelde del hombre, ¿verdad? El querer hacer su voluntad propia y no, ¿verdad?, la del Señor. Entonces, vemos, hermanos, que Caín escogió hacer el mal. Una vez más, pudo haber escogido hacer el bien, escogió hacer el mal. De ahí podemos notar, hermanos, que el corazón de Caín estaba muy endurecido, y cuando vemos lo que Dios le dijo, ¿verdad?, y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué dijo Caín? Mentirle a Dios, hermanos. Mentirle a Dios. No lo sé. ¿Acaso yo soy la nani de mi hermano?, le dijo. Yo soy el que debe de cuidarlo, ¿verdad? Hermanos, le dijo que no sabía dónde estaba su hermano, a pesar de que lo había matado y dejado su cuerpo en el campo. Caín no respetaba a Dios, hermanos. No mostró consideración por su hermano cuando le dijo, ¿verdad?, que él no era su cuidador. Acaba de matar al hijo de su madre, acaba de matar a su hermano menor, a quien debía amar y proteger. Acaba de matar a un buen hermano que no había hecho nada malo contra él. Caín solo pensaba en sí mismo. No le molestaba pensar en sus padres, que estarían muy tristes, en su buen hermano, que ya no estaría con su familia. Ayer Joshua y yo estábamos hablando del asesinato de Charlie Kirk, ¿verdad? Yo creo que han sabido, si supieron ya todos de este asesinato. Y entonces me pregunta Josh, ¿crees que le vayan a dar la pena de muerte? Le digo, sí, hijo, yo creo que le van a dar la pena de muerte porque es un asesinato político, es un asesinato público, ¿verdad? Es un asesinato premeditado con toda intención de hacerlo. Le dije, y sí creo que le vayan a dar la pena de muerte. Y luego entonces empezamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Le digo, desde el principio el Señor tuvo que poner la ley de el que asesinaba iba a ser muerto también, ¿verdad? De la misma manera, para que tomáramos en cuenta la vida de los demás. Porque ahorita a lo mejor uno dice, ay, pobrecito muchacho, chihuahua. Pero en realidad, los hijos de él perdieron su padre para siempre. El esposo de la mujer que él dejó, a su esposa, perdió a su esposo para siempre. Sus padres perdieron un hijo para siempre. Para nosotros es una vida más que se pierde, pero para los seres cercanos, hermanos, es un dolor y una pérdida terrible. No vemos la dimensión, ¿verdad?, de lo que se hizo en realidad. En este caso, Caín, ¿verdad?, no pensó en todo eso. Caín no pensó en lo que iba a repercutir el asesinar a su hermano, en el dolor causado hacia sus padres, la relación en contra de Dios, ¿verdad? La tuvo antes, acuérdese. Antes que hiciera el asesinato le dijo,
que esa es misericordia, hermana. Tenemos que entender que la misericordia de Dios empieza antes de que nosotros cometamos el pecado. Cuando no hacemos caso a la misericordia viene el juicio. ¿Sí? Mi pregunta, y lo dije así porque quiero decir que pues Dios tenía derecho a quitarle la vida a Caín o dejar que lo mataran, pero no lo permitió. Y ahorita dijo usted que él les había dicho muerte por muerte. Eso ya vino hasta la ley, ¿verdad? Ujú. Entonces al inicio Dios no quería eso, no quería que él diera muerte por muerte. Lo que pasa es que al inicio, hermano, apenas estaba poblando la tierra. Entonces, si hacían eso, pues se iba a menguar mucho la población. Y tenemos que entender que, por eso aquí dice que apenas estaba formando la civilización. Todavía no había civilización tal como la conocemos hoy, o sea, pueblos organizados o gentes organizadas con unas reglas o principios, con normas y costumbres. Aquí apenas se está gestando lo de la civilización. No había normas, no había leyes, no había cosas que los rigiera. Solamente la tradición oral que había pasado de Adán hacia sus hijos. Y estoy seguro que, pues este es el primer asesinato. No sé, hermanas, en realidad no podemos saber, pero yo creo que sí Dios demostró a Adán lo que debía hacer y no hacer. Y él a sus hijos. Y consiguiente, ¿verdad, Rubicel? Y de ahí aplicó la clemencia, por eso no lo eliminó. Entonces ahí es donde entra que Dios es clemente y paciente, ¿verdad? No quiso liquidarlo, sino que aprendiera de sus errores. Por eso ahora los asesinos, algunos piden clemencia. Pienso yo que se basan en cierta teoría de ellos, pero Dios es un Dios